este destrato del primer mandatario hacia el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se replicó muchísimo en las redes y dio mucho que hablar, porque fue muy contradictorio el arzobispo Cueva diciendo, bueno, basta de odio, de rencores, de maltrato, de terrorismo en las redes, incluso lo dijo frente a Milei, y esto pasaba precisamente, lo vas a ver en imágenes que han circulado ya horas y horas, fíjate ahí, pasa, no saluda ni a la vicepresidenta ni al jefe de gobierno de la ciudad. Alberto Ruscolequier es analista político. Bueno, queremos saber un poco y analizar, Alberto, gracias por recibirnos. A ver, ¿qué implica esto? Si esto tiene algún costo político en un año electoral también, o a la gente no le importa, o lo celebra. ¿Cómo lo ves vos? Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal, Gracias Alberto? por el Muy buenos contacto. días. Bueno, a ver, Muy buenos días. ¿qué opinás sobre este incidente ayer en el TDUM, desde el aspecto político? Bueno, en realidad lo podemos tratar de dos maneras. Por un lado, lo que llamamos incidente no es un incidente en sí, porque vamos a ver un poquitito lo que sucede respecto de la Iglesia, con respecto a esta agenda que la Iglesia propia tiene, y en este caso, Jorge Ignacio, hay un micrófono que está abierto, creo que se está superponiendo. ¿Me escuchás bien? Nosotros perfecto. Perfecto. Te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Entonces lo que te quería comentar, que en este caso Jorge García Cuerva, que asumió el arzobispado de Buenos Aires hace 2 años, que fue el sucesor de Mario Poli, en realidad fue elegido por el Papa Francisco. Y la agenda de Jorge Ignacio García Cuerva es la agenda que sostiene el Papa Francisco, y también te voy a decir que es la misma agenda que sostiene, por ejemplo, el Papa León XIV. ¿Por qué te digo esto? Porque como bien vos puntualizaste respecto de que el obispo García Cuerva hablaba de que el país sangra, habla de marginalidad, de exclusión, respecto a que hay que acordarse de los jubilados que están eternamente postergados, de los jóvenes víctimas del narcotráfico, y lo que dijo que muere la fraternidad, muere el respeto, mueren los valores, y se mueren los valores, se muere el futuro y la esperanza de una Argentina unida. Y habla de años de promesas incumplidas. Cuando habla de años de promesas incumplidas se refiere a que obviamente la política en general, a través de muchos años, tiene una deuda con la ciudadanía respecto de estos temas que la Iglesia está apuntando. Y el propio León XIV dijo exactamente las palabras que dice, hay que desarmar las palabras, totalmente en línea con lo que está diciendo el arzobispo García Cuerva. Entonces, por un lado, la agenda de la Iglesia respecto de, habla lo que decía el Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres. Pero independientemente del tema, si bien es cierto que involucra, hace un llamamiento al gobierno actual, pero habla de años de deuda de la política con respecto a las personas que viven en este país. Ahora la pregunta es, Alberto... Hay otro tema que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que cuando uno dice, bueno, el gesto de haberle rechazado saludar a Jorge Macri, por ejemplo, haber ignorado a la vicepresidente Villarruel, habla de un par de situaciones. En el caso de Villarruel, la considera una traidora, de la cual incluso el tuit que vino pocas horas después del TEDEM, dijo que Villarruel es una traidora, porque como lo dijo, Roma no paga traidores. En cuyo caso, aparentemente, el abismo que separa a Villarruel, vicepresidente, con Javier Milei, es un abismo que no tiene vuelta atrás. Respecto de, hay que entender también, este enfrentamiento con Jorge Macri se enmarca dentro de un enfrentamiento político que hay entre el PRO y la Libertad Avanza. Un poco posiblemente envalentonado la Libertad Avanza por el resultado de los comicios que tuvieron lugar hace muy poquitos días con respecto a los legisladores que fueron elegidos, en los cuales el PRO de haber ostentado digamos, votaciones de casi un 50%, bajó a menos del 16%. Ahora... Dice que el PRO en este plano perdió el 70% del caudal electoral. Y Alberto... si a eso le sumás, sí, te escucho. Sí, se puede hacer dos lecturas al respecto, creo yo, intuyo, ¿no?, de lo que sucedió con el presidente. Por un lado, como presidente uno dice, y no, debiera saludar tanto a Macri como a la vicepresidenta Villarruel. Y por el otro lado decís, no, esperá, si es su criterio y está en línea con lo que él piensa, mucha gente tiene una buena mirada sobre lo que hizo Javier Milei al no saludar a Villarruel o a Jorge Macri. Mira, es muy cierto lo que vos estás planteando. Lo que sucede acá es lo siguiente. Por un lado es el hecho de la cortesía
que uno espera que cuando hay un acto protocolar en un lugar tan especial como es la Catedral Metropolitana, Sí. este tipo de desplantes Claro. la gente no está acostumbrada a verlos. Hablando de investiduras como el presidente, hablando de investiduras como la vicepresidenta, incluso el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto es un tema, el tema de los modales y la corrección, digamos, en cuanto a cómo te tenés que comportar en un acto protocolar. Esto es por un plano. En la lectura política, claro, coincido con vos, que para Milei, digamos, Villarruel no va a tener ninguna otra posibilidad hasta que termine la cadencia electoral. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Alberto, Pero esto no hay- dame un segundito. Fede Lemos quiere preguntarte también para ir pimponeando con otros temas políticos. Dale. Alberto, buen día. Bueno, a todo esto se cerró el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, aparentemente en la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, para vos, ¿esa unión de la oposición al gobernador Kicillof va a ganar en septiembre? Bueno, mira, vos sabés que siempre los profetas en la historia murieron pobres. Yo no quiero morir pobre. Si va a ganar o no va a ganar, no sé. Pero evidentemente acá hay una dicotomía que es notable de observar. Que por un lado, acá en la ciudad de Buenos Aires no se logró la unidad, y en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que Kicillof viene con buena intención de voto. No quiere decir con esto que va a ganar en absoluto. No quiero decir con esto, no hago ningún cálculo electoral respecto a las elecciones, porque hay que entender que las listas van a cerrar el 16 de agosto de este año. Por supuesto que Milei está esperando. En la ciudad de Buenos Aires, está esperando obviamente que el PRO se termine de desintegrar y se integre en la Libertad Avanza. Y en la provincia de Buenos Aires está esperando, bueno, que en definitiva se arme en definitiva el ordenamiento del PJ, a ver quién es el que va a quedar en pie. Este es un hecho, y ahí por supuesto Kicillof está queriendo tener esta unión con el PRO para enfrentar con mejores posibilidades al peronismo. Claro, pero ¿cómo lo ves vos como analista político? Digo, porque la verdad que octubre está o septiembre antes, septiembre y octubre a la vuelta de la esquina, digo, en caso de una unión que ya está prácticamente sellada, ¿no?, entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿De cuánto será la ventaja frente a un peronismo que está diezmado? Porque la verdad que Cristina y Kicillof no se hablan desde hace meses, ¿no? Que evidentemente coincido con vos en que yo creo que está cerrado prácticamente esta unión del PRO con la Libertad Avanza. Vos fíjate que el desplante que hay en la ciudad de Buenos Aires no se traslada tanto a la provincia de Buenos Aires, porque ahí el PJ tiene su poder electoral, históricamente también lo tiene. Entonces no es lo mismo competir en ese plano en la provincia de Buenos Aires, un bastión, una provincia históricamente que generalmente el peronismo viene gobernando hace décadas y con una intención fuerte de voto que está teniendo Kicillof. No menos cierto, que también es cierto que se está disputando un liderazgo entre Kicillof y el kirchnerismo. Y esto es un hecho a voces, Claro, porque claro. no hace falta más que ver los medios de comunicación, los comentarios que hacen las corrientes ideológicas dentro del PJ diferentes, para pensar que, bueno, yo soy de los que cree personalmente que el PJ va a terminar de ordenarse como históricamente Bien. lo hace. Cuando eso me hace acordar un poquitito lo que decía el general Perón, que cuando decía que el peronismo es como los gatos, cuando uno cree que se están peleando, en realidad lo que están haciendo es Exacto. unirse. Alberto, Así que bueno, sí. con eso cerramos con esa frase histórica además. Muchísimas gracias por estos minutos y tu claridad. Abrazo. Te mando un abrazo y gracias por el contacto.